Empresarios y comerciantes se preparan para la reapertura este lunes. La fase 1 de la desescalada permite abrir terrazas con limitaciones y la vuelta a la actividad de los comercios minoristas y establecimientos de servicios que tengan una superficie inferior a 400 metros cuadrados. También se autoriza la asistencia a ritos religiosos en iglesias y en otros lugares de culto. Hola, buenas noches. A partir del lunes todas las islas estarán en la fase 1. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la prudencia. Silvia Mascareño, Madrid, buenas noches en este nuevo paso hacia el desconfinamiento. Sí, el presidente del gobierno lanza un mensaje para todos aquellos territorios que, como Canarias, estarán en fase 1 el próximo lunes. Mientras no haya vacuna, hay que tener cautela para evitar un rebrote que podría ser aún más letal. El virus no ha desaparecido, sigue ahí, al acecho. En la desescalada prosigue la lucha contra la epidemia porque no se ha extinguido ni se extinguirá hasta que demos con una vacuna o con un remedio terapéutico definitivo. Mientras tanto, debemos cohabitar con el virus. El archipiélago registra 8 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y suma ya 2.258 acumulados. Lorena de Cobos, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Pues 2.258 casos acumulados, de los cuales 764 continúan activos. Ya van 24 horas sin registrarse ningún fallecimiento en Canarias. Hay que tener muy en cuenta que hasta el momento 148 personas han perdido la vida por el COVID-19, pero también muchas han logrado superar la enfermedad. Un total de 1.346 personas han recibido el alta médica en el archipiélago. Un hombre falleció esta mañana en un accidente laboral ocurrido en el sureste de Gran Canaria. Ya se ha abierto una investigación. Tania Sánchez, buenas noches, para esclarecer las causas de este suceso. Sí, los hechos ocurrieron aquí en el sureste de Gran Canaria, concretamente en el polígono industrial de Arinaga. El hombre falleció en el acto después de que se le cayese la puerta de entrada del negocio encima. Las playas se encuentran entre los espacios más solicitados para los paseos y la práctica de las actividades deportivas. Hoy hemos vuelto a ver algunas de ellas llenas de personas transitando por la arena. Recordamos que se mantienen las restricciones al baño en el sur de Gran Canaria. El miércoles se procedió a la reapertura de accesos a las playas del Inglés y de Maspalomas. En nuestro repaso semanal a la labor de los profesionales que trabajan para frenar el avance del coronavirus, conoceremos el trabajo que realizan los empleados de los supermercados. Gracias a ellos, los ciudadanos pueden continuar realizando sus compras con las máximas garantías de seguridad para evitar contagios. A lo largo de este mes y con motivo del Día de Canarias, estamos recorriendo algunos de los parajes naturales más emblemáticos del archipiélago. Hoy pondremos la atención en un monumento natural de La Gomera, la fortaleza de Chipude. Es el punto más alto de este espacio, se sitúa a más de 1.240 metros sobre el nivel del mar y es uno de los lugares de visita obligada en la isla. Los vecinos del tablero de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, han encontrado un modo de celebrar sus fiestas. A pesar de las restricciones del confinamiento, se las han arreglado para disfrutar de su romería, como ellos mismos la han querido denominar, su balcorromería. Así, como ven, han lucido esta tarde los balcones y ventanas en la localidad. Todos los sectores tratan de reinventarse y de adaptarse a las nuevas circunstancias. También el sector textil y el artesano. Esta tarde, de hecho, ha tenido lugar la primera pasarela virtual del diseñador canario Cristo Velázquez. Ha presentado su colección Tempus de complementos para hombre con mascarilla como accesorio imprescindible. El baloncesto prepara su vuelta a los entrenamientos para disputar los play-offs por el título que se van a disputar en sede única desde que lo permita Sanidad. La Liga ACB ha confirmado hoy la candidatura de Tenerife y Gran Canaria, que compiten con otras aspirantes: Almería, Andorra, Barcelona, Madrid, Menorca, Navarra, Valencia y Zaragoza. Los criterios para elegir el escenario de la fase final de la Liga tendrán en cuenta, primero, el cumplimiento de las garantías sanitarias, como no puede ser de otra manera, y en segundo lugar, la faceta deportiva y organizativa. La Federación Española de Fútbol anunció ayer que el juez de competición validará la semana próxima las posiciones para establecer las clasificaciones en tercera división. El criterio podría ser por coeficientes, una decisión que no convence a todos. De hecho,
algunos no descartan acudir a los tribunales. Algo más de la mitad de la población española entrará este lunes en la fase 1 de la desescalada. Canarias lo hará de forma total tras el primer paso de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, que como saben ya entraron a principios de esta semana. En este tránsito hacia el desconfinamiento, Silvia Mascareño, Madrid, el presidente ha vuelto a pedir, Silvia, cautela y prudencia. Sí, en esta cuenta atrás para que el 51% de la población esté el lunes en esa fase 1 de desescalada con las medidas de alivio de confinamiento que ello supone, el presidente del Gobierno comparecía en Moncloa para lanzar un mensaje contundente. Mientras no haya una vacuna, el virus sigue al acecho, así que hay que tener cautela para evitar un rebrote del virus que podría ser aún más letal, pero también ha aprovechado para reiterar que a su juicio el estado de alarma es la mejor herramienta para luchar contra la pandemia y ha apelado una vez más a la unidad política y social para reconstruir el país. Pedro Sánchez ha insistido este sábado en que los datos sobre el impacto del coronavirus en España son esperanzadores, aunque ha matizado que hay que mantener la cautela con respecto a las medidas de desconfinamiento y desescalada. Ese 51% de la ciudadanía española recuperará una porción mayor de sus vidas gracias al terreno que hemos conquistado entre todos frente al virus. Pero me gustaría volver a recordarlo, a subrayarlo. El virus no ha desaparecido, sigue ahí, al acecho. En la desescalada prosigue la lucha contra la epidemia porque no se ha extinguido y por eso hemos de potenciar, entre otras cuestiones, la atención primaria para detectar cuanto antes las nuevas infecciones y para rastrear los posibles contagios que hayan generado. El método más efectivo para interrumpir el contagio, ha dicho Sánchez, pasa por extremar las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias. Que cada cual siga a rajatabla las reglas que rigen en su localidad durante cada fase de la desescalada. Sánchez también señaló que la intención del Gobierno es mantener el estado de alarma después del 24 de mayo, día en el que expira la cuarta prórroga. La entrada en esta fase 1 en todas las islas ha generado dudas entre la población sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Vamos a intentar resolverlas con el director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera. Son muchas las dudas que se nos presentan ahora que pasamos a la fase 1 en todo el archipiélago. ¿Se puede visitar a los familiares? Siempre que sean en grupos máximo de 10 personas. Es muy importante tener en cuenta que siempre que se trate de personas vulnerables hay que evitarlo todavía porque son personas de riesgo. Si me vienen a visitar a casa, ¿qué medidas de seguridad debo tomar? Evitar el acercamiento, los besos, los abrazos, un poco de distancia física. Lavarnos bien las manos, los picaportes de las puertas, los botones cuando tocan el timbre, los elementos que, digamos, se manosean más, pues una especial limpieza después cuando se vayan las personas que nos han venido a visitar es importante. ¿Se podrá ir a otros municipios? Se puede ir a otros municipios que pertenezcan a la misma isla y siempre para las actividades que están permitidas. Imaginemos que tenemos una tienda o la peluquería a la que solemos ir frecuentemente, que está en el municipio justo al lado, pues podríamos justo para hacer esa actividad. ¿Pueden ir 2 o más personas dentro de un vehículo? Que son convivientes, pueden ir y compartir el vehículo, incluso siendo más de 2, un taxi o una persona, son amigos pero viven en diferentes lugares. Deberíamos seguir respetando las normas de seguridad y de prevención que han estado vigentes hasta ahora. Una persona delante, una persona detrás y con medios de protección. ¿Van a continuar las franjas horarias para salir a la calle? Sí, van a permanecer las franjas horarias. Lo que pasa es que la orden que se aprobó ayer permite que las franjas horarias las podamos modificar desde las comunidades autónomas. ¿Es necesario reservar para ir a una terraza? El aforo es de un 50%. Entonces, lógicamente, pues eso limita la posibilidad de ocupación, pero no hay que tener cita previa de ningún tipo para poder realizar esas actividades. ¿Podemos usar los baños en cafeterías y bares? Y se podrá utilizar, podrán entrar solo a cada uno una persona y después, lógicamente, hay que extremar mucho la higiene y la limpieza en los mismos. ¿Se van a abrir los parques infantiles? Los parques infantiles todavía permanecerán cerrados, su uso todavía una fuente de posible contagio y por lo tanto deben permanecer clausurados.
Ayer, en la segunda edición del Telenoticias, Julio Pérez, portavoz del Gobierno y consejero de Sanidad, valoró la decisión de entrada en la fase 1 para Canarias. También recordó que es muy importante, como estamos viendo, continuar manteniendo las medidas de protección y prevención. El lunes empezamos una etapa nueva. Es muy agradable oír que la situación de Canarias es una situación positiva, favorable, que tenemos capacidad diagnóstica y asistencial y de seguimiento suficiente para hacer frente a la nueva etapa, pero esto no significa que la población no deba mantener mucho cuidado y que deban seguirse todas las reglas de comportamiento que ahora se harán más importantes, porque ahora habrá más gente en la calle, más actividad, y es más importante cumplir esas normas. El Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las islas han acordado permitir un uso más libre del Fondo Canario de Financiación Municipal. El acuerdo, que se adoptará en un futuro Consejo de Gobierno, permitirá que el 50% de esos fondos se destinen a medidas urgentes necesarias para frenar el impacto económico de la actual crisis sanitaria. Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, ha remitido al Gobierno regional sus propuestas al Pacto Social y Político para la reconstrucción del archipiélago. Son 130 medidas que ayudarán, dicen, a paliar la consecuencia derivada de la crisis del coronavirus. Consideran que la situación en las islas precisa de la aplicación de un plan de choque urgente. Proponemos 12 medidas que tendrían que ponerse en marcha ya, de forma urgente, y que van desde la ampliación de los ERTE hasta el refuerzo en el ámbito sanitario y sociosanitario, y fundamentalmente a ver si resolvemos de una vez por todas el caos que hay ahora mismo en la gestión de educación del Gobierno de Canarias e intentar que la finalización del curso y el inicio del curso sea adecuado. El Partido Popular de Canarias se ha mostrado dispuesto a alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo Autonómico. Su presidenta, María Australia Navarro, ha pedido hoy una bajada de impuestos y una reformulación para lograr, asegura, mayor justicia social. Los populares exigen un compromiso por escrito del Gobierno de España que permita garantizar la viabilidad económica. De nada nos servirá un acuerdo si no existen garantías de financiación, tanto por el Ejecutivo Regional como por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno autonómico está obligado a garantizar que Canarias reciba los recursos del Estado que necesita ante el impacto brutal de la crisis. El pequeño comercio inició su apertura esta semana atendiendo a los clientes con cita previa. A partir de este lunes, con la entrada en la fase 1, se podrá acudir ya de forma libre, aunque el aforo será del 30%. Hay ciertas medidas de seguridad, eso sí, que habrá que seguir manteniendo. En este establecimiento de ropa esta semana han atendido a sus clientes de forma individual y con cita previa. A partir de este lunes, cuando comience la fase 1, se limitará el aforo al 30%. No aceptaremos que haya más de 4 clientes en la tienda y así poder llevar un control más de que se mantenga la distancia de seguridad, llevar el control de los probadores. Pero antes de entrar, se exige a los clientes mascarilla y ahora pues sería, te lavas las manos con el hidroalcohol y coges unos guantitos. También cambian las medidas de seguridad a la hora de probarse la ropa. Entre cliente y cliente es limpiar siempre los probadores y luego ir alternando. El siguiente cliente entraría en el otro probador. Las prendas que no se lleven no las tienen que entregar porque hay que hacer una desinfección con vapor de alta temperatura y además poner las prendas unas horas en cuarentena. Una nueva normalidad que afrontan con muchas ganas y donde esperan que el cliente no deje atrás al comercio local. La ilusión la seguimos manteniendo, seguimos sacrificándonos las horas que hacen falta para llevar un comercio, seguimos trabajando en la página web para paliar un poco el problema que nos genera ahora el comercio físico. Una tienda que me encanta, que es muy alegre y esto viene muy bien ahora para este desconfinamiento. Una desescalada que afrontan como un nuevo reto y con la confianza de los clientes. A partir de este lunes, como estamos viendo, van a desaparecer algunas de las restricciones que han estado vigentes durante el estado de alarma. Estarán permitidas, por ejemplo, celebraciones religiosas como la Eucaristía, siempre que se apliquen, eso sí, medidas que garanticen la seguridad de los asistentes. Comienzan los preparativos y los trabajos de desinfección en las iglesias del archipiélago. Con la entrada a la fase 1 del programa de desescalada se podrá asistir a lugares de culto, siempre y cuando se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. A partir del lunes se retoman las misas, adoptando una serie de cambios.
Hay que mantener la distancia, hay que evitar tocarse y también nosotros tenemos que evitar todo lo que supone contactos. Por eso no va a haber gesto de la paz, la comunión ha de realizarse en la mano, excepto que exista algún impedimento. No hay tampoco colecta porque todas estas cuestiones no pueden haber hojas ni coros. Solo se permitirá un 30% del aforo y queda prohibido tocar o besar objetos de culto u otros objetos que se manejen a diario, como los pomos de las puertas de acceso a las iglesias, por lo que se optará por dejarlas abiertas. Mantener la distancia social es fundamental. Habitualmente en cada templo, por ejemplo este que es un templo muy grande, tiene unas facilidades mayores, uno en cada extremo del banco y solo uno detrás, por tanto 2-1, 2-1, pero en cada templo tendrán que habilitar su foro y cuál es la mejor manera de respetar la distancia y la seguridad. La celebración de la Eucaristía será de menor duración, con uso obligatorio de mascarillas y con la recomendación de que las personas mayores y los grupos de riesgo permanezcan en sus casas, pudiendo seguir las misas a través de Internet. Este fin de semana en El Hierro reabren los mercadillos municipales de Valverde, La Frontera y El Pinar. La isla cumple hoy 50 días desde que se registró, Eduardo Pulido, buenas noches, el primer caso por coronavirus en la isla. El Hierro va camino de los 2 meses siendo un oasis en esta pandemia del COVID-19. Poco a poco se va recobrando la normalidad. Por ejemplo, las zonas de baño de los municipios de Valverde y El Pinar ya se encuentran abiertas al público. Pero esto ha originado una duda. ¿Por qué en La Frontera puntos tan emblemáticos como el Charco de los Argos o la Maceta continúan cerrados? Hemos hablado con el consistorio y nos explica que en esta primera fase de la desescalada no está permitido abrir calas de pequeñas dimensiones. Aún así han elevado la propuesta a la Administración General del Estado. La duda es una piscina natural. Está claro que de abrirlas pues habría que evitar las aglomeraciones de gente, porque las piscinas en sí no se pueden abrir hasta la tercera fase. Hemos hecho una consulta y estamos esperando a que nos contesten. El miércoles se reabrieron las playas de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. Desde ese día, vecinos y extranjeros residentes en este municipio han podido hacer uso de ellas para pasear o hacer deporte. Los negocios de la zona ya se preparan también para retomar la actividad a partir del lunes. Fueron las últimas playas en Gran Canaria que se abrieron al público tras el cierre por el confinamiento. Se echaba muchísimo de menos ya. La verdad que esto ha sido un desahogo bastante grande para los que realmente residimos en esta playa. Tras estas imágenes que nos sobrecogían, totalmente desiertas, desde el pasado miércoles vuelven a cobrar vida y cientos de personas disfrutan ya de ellas, aunque con ciertas restricciones. Parece ser que aún no podemos meternos en el agua. No se puede bañar y hacer deporte sí, pero solo aquel deportista que esté federado. Poco a poco se respira la normalidad, aunque falta algo importante. Falta los turistas, pero así está poco, está el sol, está el mar, está la arena, todo bien. El próximo lunes comienza la primera fase y también aquí las terrazas se preparan. Es una oportunidad, al no haber turista extranjero, para que el turista local dinamice la pequeña economía, las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que nuestras playas para eso van a ser fundamentales. Una medida muy esperada por los canarios y extranjeros residentes en el municipio, que ahora comienzan a disfrutar de nuevo. Y aunque cumplir las normas establecidas es fundamental, salir a pasear en este paraje durante un amanecer o atardecer es un regalo a nuestros sentidos. Y en el municipio tinerfeño de Arona comenzaron las labores de acondicionamiento de las playas de cara a la desescalada. Los trabajos contemplan la regeneración, limpieza y desinfección de la arena de la playa de las Vistas. También se analiza la calidad del agua en las zonas habilitadas para la práctica deportiva. Recordamos que hasta la fase 3 de la desescalada no está previsto la apertura total de las playas. Tenerife continúa siendo la isla con un mayor número de casos positivos por COVID-19. Hasta el momento, Lorena de Cobos, se han contagiado 1.437 personas.
Así es, de esas 1.437 personas, 765 han superado con éxito la enfermedad, por lo tanto, han recibido satisfactoriamente el alta médica. Actualmente, y según datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en Tenerife ahora mismo hay un total de 570 personas afectadas por COVID-19, 570 casos activos en estos momentos. Hay que tener muy presentes que no se han registrado en las últimas 24 horas ninguna defunción, 24 horas sin fallecidos, pero también hay que tener muy en cuenta que desde el principio de la pandemia un total de 148 personas han perdido la vida por el COVID-19. Gracias, Lorena. Un hombre falleció en el sureste de Gran Canaria esta mañana cuando se disponía a entrar en su lugar de trabajo. En ese momento, Tania Sánchez se le vino la puerta encima. Tania. Sí, un hombre de 47 años de edad se disponía a ir a su lugar de trabajo, una nave aquí en el polígono industrial de Arinaga, cuando la puerta de entrada de acero se le cayó encima. Finalmente murió en el acto. Hasta aquí, hasta el sureste de Gran Canaria, se desplazaron Policía Nacional, Guardia Civil y también una ambulancia medicalizada que solo pudo certificar el fallecimiento de este hombre. Aunque todo apunta a que es un accidente laboral, se van a abrir diligencias para esclarecer los hechos. Gracias, Tania. Seguimos con más asuntos. Las cifras de contagios en la última semana en Gran Canaria siguen siendo esperanzadoras. Además, en las últimas 24 horas, Osiris Armas, no se han detectado, Osiris, nuevos casos. Es uno de los buenos datos que nos deja hoy la COVID-19 aquí en Gran Canaria. Ningún nuevo caso en las últimas 24 horas, 5 nuevos contagios acumulados en la última semana, lo que deja a Gran Canaria con un índice de contagio notablemente por debajo del 1% en estos últimos días. La cifra total de personas afectadas por la COVID-19 aquí en la isla desde el inicio de la pandemia se mantiene en 581 personas. La otra cifra que no crece es la del número de fallecidos. Se mantiene estable desde el viernes de la pasada semana. Son ya más de 8 días sin que se registre ningún nuevo fallecimiento por la COVID-19 aquí en la isla y la cifra total se mantiene en 35 personas. Gracias, Osiris. A lo largo de este fin de semana, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está reorganizando las vías del municipio para ofrecer una movilidad más segura a los peatones y a los ciclistas. Se van a eliminar aparcamientos y se van a cerrar calles al tráfico rodado. Las calles de Santa Cruz de Tenerife se adaptan a esa nueva normalidad de la que todos hablan y que en esta fase del desconfinamiento se traduce en más gente en la calle, una situación que ha llevado al ayuntamiento a reorganizar el tráfico en los puntos más concurridos del municipio. En la zona litoral, que abarca la Avenida Marítima, la Plaza de España y la Avenida Francisco Larroche, se ha optado por cortar el tráfico en los 2 carriles en sentido San Andrés, incluyendo la prohibición de estacionamiento, por la mañana entre las 7 y las 10 y por la tarde entre las 6 y las 11. En la misma situación queda el acceso a los estacionamientos del Palmetún y el Parque Marítimo, cerrados al tráfico rodado en las mismas franjas horarias. También en el barrio de Añasa se cerrarán al tráfico las calles Ibaute y Adonai en los tramos horarios establecidos para la práctica deportiva. Algo distinta a la situación en el Parque La Granja, en la Avenida Príncipes de España, en Los Majuelos y en La Gallega, donde durante todo el fin de semana distintos tramos de vías se destinarán en exclusiva a peatones y ciclistas. Ya que nos ponen estas restricciones y estas limitaciones horarias, está bien que haya una combinación para ayudarnos a que podamos tener cierta libertad. Si amplías los espacios para caminar, pues reduces o facilitas el que se mantenga esa distancia. Medidas que se irán redefiniendo a medida que se vaya avanzando en la desescalada. Son ya 58 las personas que han logrado en La Palma recuperarse de la enfermedad del coronavirus. La isla continúa un día más. Mónica Gómez, buenas noches, sin sumar nuevos contagios. Así es, 170 pruebas se realizaron ayer en La Palma y todas fueron negativas. Además, se ha producido un nuevo alta este sábado y son, como bien dice, 58 las personas que se han recuperado hasta el momento en la isla. Son, por tanto, 29 los casos que se mantienen activos. De ellos, solo 2 personas permanecen ingresadas en el hospital y 27 están haciendo aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica. Durante el estado de alarma, los empresarios han tenido que adaptarse para poder vender sus productos. También los productores del sector primario, que han encontrado en una aplicación móvil de la isla una oportunidad para hacer llegar al consumidor sus productos.
La empresa palmera Canal Comercio, creada para promocionar el pequeño comercio en la isla, también se adapta a las nuevas circunstancias, habilitando una sección de su aplicación móvil para que los productores del sector primario también puedan promocionar sus productos. Una herramienta de ayuda a todos aquellos productores del sector primario y comercios en general, poniendo a su disposición todos sus recursos para que puedan promocionar y dar a conocer sus productos de forma gratuita. El objetivo es poner en contacto a los productores locales con los consumidores. Ofrecer tus verduras, frutas, pescados, mieles, vinos, queso, carbón también. O también si eres artesano, cualquier otro comercio local pequeño, productor local, que quiera vender sus productos y que quiera hacerlos llegar al consumidor, por favor, ponte en contacto con nosotros. Un proyecto solidario con el que se persigue que toda la producción local llegue al consumidor, con kilómetro cero y con total garantía. Garantizar la seguridad de clientes y empleados en los supermercados de las islas ha sido durante todo este tiempo una de las prioridades de los trabajadores de este tipo de establecimientos. Dos profesionales del sector nos han mostrado cómo lo han logrado. Noemí lleva 13 años trabajando de cajera, pero desde hace casi 2 meses lo hace con mascarilla y guantes. El cambio ha sido brutal debido a que la situación que estamos viviendo no la hemos vivido nunca. Sentimos mucha incertidumbre con la tensión que se vivía día a día, sobre todo los primeros días que estábamos aquí trabajando. Los primeros días de esta crisis sanitaria fueron muy complicados. En este hipermercado son 70 los trabajadores, pero se tuvo que ampliar plantilla. La gente venía como loca, papel higiénico, pasta, cosas de primera necesidad en montaña, y a medida que ha ido pasando el tiempo yo creo que la gente se ha ido dando cuenta de las necesidades que requiere, que poco a poco han ido haciendo la cesta de la compra que consumen a diario. Al mes atienden a 2.500 personas de media solo en este establecimiento Gran Canario, por lo que las medidas de seguridad se han extremado para los clientes y también para los empleados. El protocolo ha cambiado al 100%, de entrar, medirnos la temperatura, desinfectarnos las manos, ponernos los guantes con la mascarilla, cambios de guantes cada media hora. Y quien vela para que este protocolo se cumpla es Rita. Es empleada desde hace 14 años, pero sus funciones también han cambiado en estas últimas 4 semanas. ¿Te cambiaste los guantes? Tienes que ir mirando bien para que los compañeros se cambien los guantes y revisando que también la gente vaya respetando la distancia de seguridad. Los supermercados son a priori uno de los lugares con mayor riesgo de contagio. Por eso, ella desinfecta cada carro y cada cesta que ha sido utilizado. Y la vamos limpiando, y después los carros lo mismo, menos que por la mañana los limpiamos con agua, con una manguera con agua a presión, y los limpiamos. No hablan de miedo, pero sí de mucha responsabilidad. Un colectivo que ha doblado los esfuerzos y que está desde el comienzo en primera línea. A lo largo de esta semana, muchos comercios han ido reabriendo sus puertas en El Hierro, La Graciosa y La Gomera tras la entrada en la fase 1. Precisamente en esta última isla, en la capital, San Sebastián, continúan las iniciativas para impulsar el comercio local a través, Ana Ramos, buenas noches, de las ventas por Internet. Sí, este fin de semana se celebra la primera feria virtual del comercio minorista en San Sebastián de la Gomera. Con más de 500 productos en oferta de unas 30 empresas, es la primera experiencia comercial de este tipo en la capital, en Gomera. Una iniciativa que surge tras la puesta en marcha de la web compraensansebastian.es, que nacía durante el estado de alarma para dar una oportunidad de negocio a los comercios que debían permanecer cerrados. Ahora, con la reapertura de esos negocios, la web continúa, pues se ha convertido en una herramienta de promoción, y la celebración de esta feria virtual es un paso más para potenciar el comercio local. Fomentar la compra online a través de una especie de feria virtual en la que los establecimientos de San Sebastián puedan y tengan ocasión de publicar esos stocks que tienen durante este tiempo que no han podido vender a un precio un poquito especial y venderlo a lo largo de este fin de semana. Las cifras sobre la evolución del coronavirus han variado en los últimos días en Lanzarote. Los datos indican que ha habido nuevas altas médicas, pero también, Raquel Guillán, buenas noches, un fallecido.
Así es, Heriberto. Según la última información ofrecida por la gerencia del Hospital Dr. José Molina Orosa, hay que lamentar un nuevo fallecimiento. Se registraba en la jornada de ayer la sexta víctima mortal a causa del coronavirus en la isla. Sería una mujer de avanzada edad y con patologías previas. También nos han informado de un nuevo caso positivo en una de las más de 70 muestras que se han analizado en los últimos días. En total, 85 casos, de los cuales 72 personas ya han recibido el alta médica, por lo que ahora son 7 los casos activos en Lanzarote. 5 de estos pacientes precisan hospitalización y 2 se encuentran bajo seguimiento médico domiciliario. Gracias a Raquel. España ha realizado más de 1.600.000 pruebas PCR para detectar contagios por coronavirus. Según el Ministerio de Sanidad, también se ha incrementado el número de test de anticuerpos hasta los 843.000. Entre todas las comunidades autónomas se han distribuido más de 4 millones de estos test. En Canarias, hasta el 7 de mayo, según la comunicación oficial, se habían realizado casi 78.000 pruebas. De cada 1.000 habitantes en las islas, a 35 se les ha realizado la prueba PCR. Desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife piden colaboración ciudadana para poder continuar prestando asistencia a las usuarias. Tras la crisis sanitaria y el retraso en las subvenciones, dicen no les queda otra que recurrir ahora a la solidaridad. La asistencia fisiosanitaria, oncológica, estética y psicológica es vital durante todo el proceso. Por eso desde AMATE aluden a la solidaridad de la ciudadanía para que a ninguna usuaria le falte ninguna demanda básica durante estos días. El área de estética necesita productos estéticos oncológicos, papel para las camillas, pañuelos y pelucas. El área de fisioterapia necesita elementos de vendaje y de tratamiento contra el linfedema. Tenemos un taller de crochet al cual estamos muy agradecidos porque tejen prendas que después sorteamos y esto nos ha permitido cubrir gastos. Ellos necesitan hilos y lana. También realizan almohadas que entregan en los hospitales y favorecen la recuperación tras una intervención quirúrgica. Estas almohadas favorecen la recuperación de la cirugía. Para hacer las almohadas necesitamos tela de algodón 100%, floca antialérgica, que es el relleno, y celofán y cintas para poder envolverlos. Además, también necesitan elásticos, tela para la fabricación de mascarillas, guantes y productos de limpieza. Toda aportación de material o económica será vital para las usuarias y sus familiares. Durante este tiempo de pandemia, los servicios sanitarios esenciales, como la atención a las personas enfermas de cáncer, han continuado desarrollándose con normalidad. En el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, 250 pacientes han recibido casi 3.000 sesiones de radioterapia desde el pasado 14 de marzo. El centro ha dispuesto un plan de contingencia para evitar aglomeraciones y ofrecer estos tratamientos de forma segura a los usuarios. Entre estas medidas pues están el lavado de manos continuo, el uso de mascarillas, y lo que es muy importante es el lavado de desinfección de la camilla donde se trata el paciente cada paciente nuevo. Y hemos dado casi 3.000 sesiones de radioterapia. No hemos disminuido en ningún momento ni la calidad del tratamiento ni nada parecido. Ayer comenzaron las reuniones entre los responsables de las escuelas infantiles y la Consejería de Educación para ultimar los preparativos ante la posible apertura de centros en la fase 2. Desde la Consejería aclaran que esta medida, anunciada por Sánchez y que aún no ha sido concretada al detalle, no es aplicable a los centros de apoyo familiar y a las ludotecas. De momento se desconoce cuándo podrán abrir este tipo de instalaciones. En las próximas semanas van a continuar los encuentros para preparar un protocolo que permita operar con la máxima seguridad. Un plan base elaborado por Sanidad que, por así decirlo, nos respalde y refuerce a lo ya existente. En educación infantil siempre ha existido planes sanitarios y planes de higienización específicos. Estamos ante un problema sanitario. Tenemos que ser toda la sociedad y nosotros que trabajamos con menores aún más conscientes y responsables de qué hacemos con nuestros hijos, dónde los llevamos, qué protocolos vamos a seguir. Y les hablamos ahora de un problema que se repite desde hace décadas en Las Palmas de Gran Canaria. Vecinos de la zona de San Cristóbal han vuelto a denunciar un nuevo vertido de aguas fecales junto a sus viviendas. Aparte del daño medioambiental que provoca, el olor, aseguran, es insoportable.
Fue este vídeo compartido en redes sociales el que alertó a varios vecinos del barrio marinero de San Cristóbal. Ahora sale poca, pero se ve que ha estado saliendo. Están todas las piedras sucias. La imagen esta mañana era la misma. El agua continúa vertiéndose en esta zona de la costa capitalina. Esto lleva mucho tiempo ahí. Creo que hay vecinos que lo han denunciado desde hace tiempo. Esto era para drenar el agua de la lluvia cuando llovía fuerte, pues que desaguara hasta aquí. Estar cerca de un recinto hospitalario, estar cerca de los vecinos, ya ves que se huele. Estar cerca de zona de marisqueo. Aseguran que no es la primera vez que ocurre y que otros colectores de la zona vierten agua con frecuencia. Se ve claramente que el color del agua no es igual. Mira, por aquí está diferente. El Cabildo ha confirmado que el próximo lunes un técnico tomará muestras del agua para analizarla y comprobar su origen. Así podrán determinar qué institución debe hacerse cargo de la reparación. Desde el pasado 23 de abril no se han registrado en Fuerteventura nuevos casos de contagios por coronavirus. En la isla no ha habido fallecidos por esta causa y de los 44 positivos, María Asensio, buenas noches, solo uno se mantiene activo. Sí, un día más sin nuevos diagnósticos, por tanto se mantiene esa cifra de 44 positivos. Hasta el momento uno de ellos continúa activo y está siendo tratado en la unidad de medicina intensiva del Hospital General de Fuerteventura. Ahora que comienza la desescalada, muchos se preguntan qué ocurrirán con grandes eventos de la isla, como el tradicional baile de taifas, el Fuerteventura Música o la romería de la Peña. El Cabildo Majorero ha informado que hay que darles una nueva visión a este tipo de eventos culturales en este 2020. Habrá que reinventarlos. También esperar a ver cómo avanza la situación en torno al coronavirus, pero no se descartan que puedan celebrarse eventos culturales semipresenciales. Eventos importantes para Fuerteventura como el tradicional baile de taifas o la romería de la Peña este año serán, en principio, algo diferente a como los hemos conocido hasta ahora. El estado de alarma ha modificado la forma de ofrecer el espacio cultural de la isla. Todo 2020 pues los grandes eventos que acumulan un gran número de personas, pues habrán de reformularse, ¿no? y reconvertirse y adaptarse, ¿no? Habrá que reinventarse a pequeños formatos, habrá que adaptarlos a la nueva realidad. Por eso, y aunque es muy probable que continúen celebrándose, lo harán desde otros puntos de vista. Nuestra responsabilidad es contribuir a mantener la oferta cultural, ¿no? Que se basará en una oferta cultural local y de calidad, ¿no? Adaptada a la nueva situación, ¿no? Los nuevos formatos que nos permiten las nuevas tecnologías. Se seguirá apostando por la oferta online, pero también se irá combinando con actos semipresenciales, ¿no? Es la nueva realidad a la que poco a poco nos vamos acostumbrando en este 2020. La cultura continuará siendo un sector esencial en nuestras vidas, aunque tengamos que adaptarla a los tiempos que corren. Precisamente un ejemplo de esa adaptación a las nuevas circunstancias la hemos encontrado esta tarde en el tablero de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Allí, al no poder celebrar su romería, han encontrado una original alternativa. Como en cualquier romería, aquí no falta la música canaria. Y aunque este año ha tocado celebrarla desde los balcones, azoteas o garajes, el sentimiento sigue siendo el mismo. Para nosotros es nuestra romería. Este año no podía ser menos, aunque sea desde el balcón, animar a los vecinos. En ella tampoco ha faltado la ofrenda a la Santísima Trinidad, que este año recoge Cruz Roja para los que más están sufriendo esta crisis sanitaria. En este barrio se intenta no perder la tradición. Es el caso de doña Rita, que un año más continúan, como ven, haciendo tortillas de carnaval para repartirlas entre sus familiares y vecinos. Y aquí estamos, aunque este año no es igual, pero bueno, hay que hacerlo. Como las circunstancias que nos está dando con el COVID-19, no nos podíamos quedar sin una tradición, sin un compromiso con nuestro pueblo. Balcorromería, así la han llamado en esta edición, una iniciativa que demuestra ¡que viva la Santísima Trinidad! Que la unión hace la fuerza para seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones. Unas 1000 entidades han apoyado una campaña que pide al gobierno la regularización de miles de inmigrantes ante la pandemia del coronavirus. Reclaman que no se deje fuera del ingreso mínimo vital a personas sin documentación. En los primeros 4 meses del año se ha incrementado notablemente la llegada de inmigrantes a Canarias. En total, cerca de 2000 personas. Ya son cerca de 1000 las ONGs y colectivos que piden la regularización urgente de migrantes ante la pandemia de la COVID-19. Una campaña denominada Regularización Ya.
todas las personas tienen que tener sus derechos cubiertos. Tanto el derecho a prestaciones y otro tipo de circunstancias económicas que se ponen sobre la mesa, como el derecho a asistencia y garantía de salud, asistencia y garantía de educación. Una situación muy presente en Canarias. En los primeros 4 meses del año, cerca de 2.000 inmigrantes han llegado a las costas del archipiélago y desde que comenzó la pandemia, hace casi 2 meses, unos 700. Una cifra que se ha multiplicado por 10 si la comparamos con el mismo periodo del año pasado. Este repunte se debe... Solamente queda como única ruta alternativa en África Occidental la ruta canaria, lo que se conoce como la ruta atlántica, ¿no? A partir de septiembre de 2019 empieza y hasta ahora no ha menguado, que la mujer se ha incorporado definitivamente al proceso migratorio en esta ruta. Esto no era tan habitual antes. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aseguran que esta pandemia está golpeando duramente a este colectivo. Hay un incremento de la demanda de bienes de primera necesidad, como puede ser la comida o la vivienda. El Gobierno ha procedido a la regularización de personas migrantes con formación sociosanitaria y en el sector agrario, pero estas entidades aseguran que no es suficiente. Exigen que esta acción se haga extensible a las miles de personas en situación irregular en España. En las últimas 24 horas ha disminuido en España el número de fallecidos y también el de contagios. Tras 3 días consecutivos superando las 200 muertes diarias por coronavirus, la cifra ha vuelto a bajar hoy hasta los 179. El total de fallecidos supera los 26.400. También ha descendido el índice de nuevos positivos, unos 600 en el último día. Hasta la fecha han sido detectados más de 223.000 casos por pruebas PCR. Por comunidades autónomas, Madrid sigue a la cabeza con más de 64.000 casos y Cataluña roza los 52.000. Le siguen Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía. Los datos en el mundo indican que ya hay casi 4 millones de infectados por coronavirus y que han fallecido más de 276.000 personas. Estados Unidos supera el 1 millón de casos y contabiliza más de 77.000 muertes por esta enfermedad. En China se mantienen casi 84.000 positivos, en Alemania la cifra roza los 171.000 y Francia sobrepasa los 176.000. En Italia, más de 30.000 personas han perdido la vida. Por su parte, Reino Unido contabiliza casi 217.000 infectados y ha superado los 31.000 fallecimientos. Es una de las nuevas normas que marcan el día a día en todo el mundo. Distanciamiento social, una de las medidas necesarias para evitar la propagación de la pandemia, que evoluciona de diferente manera según el territorio. Italia ha registrado 194 nuevos fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas y poco más de 1.000 nuevos contagios, unas cifras alentadoras en el control de la curva de contagios. Italia es también el tercer país que supera la barrera de los 30.000 muertos. Por delante el Reino Unido, con más de 31.000 fallecidos, asegura que respetará las medidas de confinamiento hasta que el primer ministro explique el domingo su plan de desescalada. En Francia, la mayoría parlamentaria que sostiene al presidente, Emmanuel Macron, se resquebraja con tensiones internas en vísperas del final del confinamiento. Mientras, la Comisión Europea presentará a mediados de mes una propuesta muy ambiciosa para la reconstrucción económica tras la crisis causada por la pandemia. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, primer país del mundo en contagios y fallecimientos, trata de reactivar la economía tras alcanzar un 14,7% de paro y ver cómo el círculo del presidente registra 2 positivos en menos de 24 horas. Como hemos visto, Estados Unidos es uno de los países que más casos registra en todo el mundo. Desde Washington, Julia Riera nos cuenta las últimas medidas establecidas por el gobierno de Trump. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, se registran más de 1.200.000 contagiados confirmados y más de 77.000 muertes en Estados Unidos. Pero en algunos puntos del país las cifras parecen mejorar. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, las tasas de mortalidad y hospitalización están bajando, tal y como indicó el gobernador Cuomo. Por otro lado, para mañana domingo, un total de 47 estados habrán aliviado las restricciones para contener el virus.
mientras la Casa Blanca rebajó la importancia de realizar las pruebas de COVID-19 a gran escala después de haber llevado a cabo más de 7 millones de exámenes. Sin embargo, expertos en salud insistieron en que las pruebas son imprescindibles para contener el virus. Y el presidente Trump confirmó que la secretaria de prensa del vicepresidente Pence dio positivo por coronavirus. La vocera de la Casa Blanca indicó que se han implantado las indicaciones de los expertos para evitar la propagación del virus en la residencia presidencial. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Televisión Canaria. Con motivo del Día de Canarias, seguimos recorriendo algunos de los espacios naturales más emblemáticos de las islas. Hoy nos detenemos en la majestuosa y enigmática fortaleza de Chipúde, en La Gomera. Reciben el nombre de fortaleza determinadas montañas con paredes rocosas y la cima más o menos plana, y a esta no le acompaña otro nombre, es simplemente la fortaleza de Chipúde. Uno de los primeros yacimientos arqueológicos que se descubren en la isla de La Gomera, el primer lugar que se excava con métodos científicos, es el primer yacimiento que se data, un espacio cultural que encierra un montón de elementos que todavía no hemos descubierto. Un monumento natural, un espacio natural protegido, punto de interés en el municipio gomero de Vallehermoso y en la isla de La Gomera. Las características geomorfológicas del espacio, que es un domo traquiandesítico, donde se le ven, por decirlo de alguna forma, las tripas del volcán. Eso se ve muy pocas veces, menos aquí en La Gomera. No solamente esto, sino que además tenemos dos especies que están protegidas. Y por otro lado está la riqueza arqueológica. Un punto de visita obligada para quien llega a la isla, y estos días de tranquilidad puede que supongan un gran respiro. Porque no son los propios turistas los que hacen este tipo de cuestiones, ¿no? Eso hay que decirlo y dejarlo claro. Son profesionales, no todos, evidentemente, que no conocen la importancia del lugar. Está claro que en el futuro vamos a tener que tomar medidas de algún tipo. Bien poner vigilancia, bien poner control. Tenemos la suerte de contar con una isla rica en cultura, tradición y patrimonio, pero es importante cuidarlo e imprescindible defenderlo. La orografía en origen te convirtió en fortaleza, y en ara por tu grandeza te volvió el pueblo aborigen. Miles aún se dirigen hoy hasta ti, eterno altar, porque no hay otro lugar donde, con tan poco suelo, se sienta tan cerca el cielo, ni sea tan amplio el mar. Las pasarelas de moda virtuales son ya una realidad. Se han utilizado para las Semanas de la Moda en Tokio y lo harán también próximamente en China y en México. En Canarias, la primera marca en presentar una colección a través de las pantallas ha sido Tempus, del diseñador Cristo Velázquez. Así comenzaba la primera pasarela virtual llevada a cabo en Canarias, una idea del diseñador Cristo Velázquez que nació en medio de la crisis, aprovechando el confinamiento como inspiración. Pues presentamos la cápsula Resistiré, que ha sido inspirada al principio del confinamiento. En base a ese arcoíris se realizaron 7 conjuntos de tirantes, pajarita, alfiler de solapa y mascarillas a juego. Accesorios únicos para utilizar también durante la crisis. La mascarilla tiene 3 boquillas. Representan la mascarilla de la Segunda Guerra Mundial y la pajarita representa con las mancuernas que para poder salir de esta tenemos que tener fuerza. Utensilios confeccionados en seda salvajes o terciopelo en la parte externa y algodón en la interior. En esta experiencia han participado 7 modelos desde diferentes islas. Desde el principio me pareció una idea súper innovadora y algo que probablemente acompañe ya de por vida al formato de pasarela que conocemos actualmente. Es una forma de innovar y buscar la luz al final del camino por medio de la moda, ¿no? Todos han participado cargados de entusiasmo por mostrar esta original colección. La escultora canaria Yaisa González ha pasado el tiempo de confinamiento creando obras con un enfoque social. Son 3 trabajos dedicados al concepto Quédate en casa, al cuidado de la naturaleza y a la unidad de los canarios. Es la primera pieza que Yaisa creó durante el confinamiento, una obra inspirada en la frase Quédate en casa. En el momento en el que coge un pez, el ave se mantiene en equilibrio, quieta, por supervivencia, y el asunto era conseguir que la pieza se mantuviera sola en una pequeñita superficie de su morro, que es cuando entra en contacto del mar.
Así ha querido plasmar el estado de confinamiento y con esta otra escultura quiere lanzar otro mensaje. Una referencia a la naturaleza, cuidarla, unas lentejas que planté el día 1. La composición se llama Abraza un árbol, que ha crecido en esta cuarentena. Y también en esta cuarentena se ha inspirado en la Unión de los Canarios. Una prueba piloto de 8 piezas, 8 islas, nave con piel de volcán. Tiene pensado ahora crear una escultura en homenaje a quienes durante este tiempo han trabajado en primera línea. Antes de terminar este espacio, vamos a repasar algunas de las informaciones más relevantes que les hemos ofrecido en este sábado 9 de mayo. El presidente del Gobierno ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para lanzar un mensaje claro. Mucho cuidado y que deban seguirse todas las reglas de comportamiento que ahora se harán más importantes. Es muy importante tener en cuenta que siempre que se trate de personas vulnerables hay que evitarlo todavía porque son personas de riesgo. Como el entorno del Parque Marítimo o la avenida de Anaga, las limitaciones, las restricciones al tráfico rodado se limitarán a aquellas franjas horarias con mayor afluencia de peatones y de ciclistas. Como en el resto de España, en Lanzarote ya ha comenzado el estudio de cero prevalencia. En este establecimiento de ropa esta semana han atendido a sus clientes de forma individual y con cita previa. Habrá flexibilidad con bares, restaurantes y cafeterías en su reapertura este lunes, con el inicio de la fase 1 de la desescalada. Salen cada madrugada a faenar y desde este fin de semana pueden vender su pescado en las plazas de Tejina y Valleguerra. Son los pescadores profesionales de San Cristóbal de la Laguna. También hemos podido ver cómo Cruz Roja trabaja en cada una de las playas de San Bartolomé de Tirajana, comprobando que se cumplen las medidas establecidas. 50 días desde el último contagio, desde entonces la isla le ha ganado la partida al virus. Cielos azules, aguas cristalinas, menos polución en ciudades como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Un estudio en las 10 estaciones de medición de estas provincias reflejan una reducción drástica de más de un 60% del dióxido de nitrógeno. Es simplemente la fortaleza de Chipude. Pues aquí lo dejamos con la información general. Regresamos en apenas unos segundos con el deporte. Hasta ahora.